presentación o no. Sí, prefiero ocupar presentación. Nosotros ya estamos ya transmitiendo por Facebook y aquí. Ah, ok. Ah, no, perdón. Yo te compartí mi pantalla. Ya, ok. No Y, creo que sea esa bueno, nuestra intención. ¿y esto lo está viendo ya otra gente? Sí, habla? tenemos ahí 160 personas en la sala. Ah, en la sala, ok. O sea, nos están oyendo ya. Ok. Si te fijas, ya empiezan a poner buenas tardes del lado desde donde vienen en el chat. No sé si tú tienes acceso a él. Ah, acá, a ver. Y además estamos ya transmitiendo por Facebook porque la semana pasada tuvimos un problema y en Facebook ya tenemos 30 personas. Ah, buenísimo. Qué bueno. Ok. Así que ahí ya excelente. te habilité para compartir. Ya. Ah, ¿y dónde lo puedo yo poner? Acá abajo pongo, ¿no? Abajo tienes una cosa verde que se llama Share Screen o compartir. Sí. Y ya en alemán no lo sé, Paula. Sí, Bildschirm. Ya lo encontré. Algo No que hay suena problema. horrible, seguro. A eso. Sí, entonces empezamos ya o faltan 3 minutos. Esperemos 3 minutos. Todas las sesiones. Estoy en Alemania, así que tengo que esperar los 3 minutos. ¿Y qué hora es para ti? Son las 11 de la noche. Paula, eres Así un que- héroe, te lo agradecemos doble. Sí, menos era porque cambió la hora. O sea, el fin de semana hubo cambio de hora. O si no, serían las 12 de la noche. Yo ya estaría, pero muerta. No, pero muy bien, no hay problema. Se agradece Ahí, mucho. Las presentaciones efectivamente quedan grabadas para que puedan consultarlas tanto en el sitio del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile como en la página del Fondo de Cultura Económica de Chile. Okay. Muchas gracias. Estoy viendo gente de todos lados, qué bueno. Sí, sí, tenemos una... Muy bien, yo vi la sesión anterior de Schumpeter y la tuya, José Miguel, y ahora estaba viendo la de Adam Smith, que era muy buena. Así que después quiero ver Max y Weber, que no lo he visto tampoco. Pero muy bien, muy entretenido. Así que... Sí, estamos muy contentos. Ha salido todo súper bien y yo creo que ha tenido buena recepción. Las preguntas han sido súper buenas en general. Se ha generado harto debate. Así que estamos muy contentos con esta actividad. Y como puedes ver, hay gente de diferentes partes. Argentina, Sí, tanta Colombia, gente Bolivia, viendo de todos lados. Nueva Zelanda. ¿Y esto, por dónde llegan todos? ¿Por la universidad o cómo? Yo creo que tanto por el Fondo de Cultura Económica, que lo distribuye la propaganda en toda América Latina, y también yo creo que por el instituto. Así que ha sido un trabajo colaborativo y se ha expandido harto. Parece, o sea, da cuenta un poco del interés en este tipo de temas, ¿no? La vuelta de esto, de las grandes temáticas. Sí, buenísimo, de todos lados, de México, Argentina, Perú. Excelente, qué bueno. Sí. Valdivia, Lima. Muy bueno, bien. ¿Les parece que comencemos? Sí. Sí, nos parece. Paula es la actriz invitada, así que ella dice, Paula, mil gracias. Yo probablemente apague y prenda porque mi cámara está fatal, así que voy a intentar, pero lo siento mucho si desaparecemos. Estamos aquí igual. Te vamos a poner a ti como centro para tenerte. Bueno, entonces vamos a comenzar. Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos ustedes por estar acá ya en esta sexta sesión de nuestro ciclo de seminarios sobre el capitalismo y sus intérpretes. Como ustedes saben, en esta ocasión nos toca la obra nada más ni nada menos que de Karl Polanyi. Karl Polanyi, aquel antropólogo económico de mitad del siglo XX, y que entre muchos otros artículos e investigaciones publicara su famoso libro, La Gran Transformación, por allá por 1944, el mismo año en el cual también se publica un libro con el cual debatirá, digamos, todas las siguientes generaciones debatirán entre la Gran Transformación y en cierta medida el camino a servidumbre de Friedrich von Hayek, dos perspectivas bastante diferentes, ¿no?, respecto a cómo comprender las problemáticas del capitalismo en aquella época. Karl Polanyi, como muchos de ustedes sabrán, hoy día ha brindado gran parte de las herramientas sobre las cuales se ha erigido una nueva generación de críticos a lo que podemos denominar el neoliberalismo,
y para tratar de darnos alguna idea de los lineamientos generales, la brújula sobre el cual Polanyi analizó la sociedad de mercado, como es la denominada, tenemos nada más ni nada menos que Paula Valderrama. Paula es ingeniera comercial de la Universidad Católica de Chile, tiene un máster en Filosofía y Economía de la Universidad de Humboldt en Berlín, y es doctora de Filosofía Política de la Universidad Libre de Berlín. Actualmente, Paula es miembro del Comité Ejecutivo del Instituto de Economía Política Carl Polanyi en Montreal. Paula ha tenido una extensa línea de investigación sobre la obra de Carl Polanyi. Yo solamente destacaría, entre muchos otros, por supuesto, su libro Democracia versus Mercado, Política y Economía en Friedrich Hayek y Carl Polanyi, del año pasado, 2019, que esperemos que esté prontamente traducido al español, está creo en alemán aún. Tiene un capítulo sobre la concepción de Polanyi sobre la democracia, para el libro Carl Polanyi's Political and Economic Thought, A Critical Guide, del año 2019, editado por diferentes expertos en la obra de Polanyi. Tiene un artículo, Crisis del modelo neoliberal, hacia una planificación regional, un aporte polanyiano, de la revista de Ciencias Sociales Iconos. Otros artículos, Planning for Freedom, Hayekian and Polanyian Policies in Latin America, del año 2014, ¿cierto?, para el International Journal of Political Economy. Y finalmente, un artículo en el cual analiza precisamente la realidad chilena, Contrarrevolución fascista y democracia neoliberal, el golpe y la transición en Chile desde una perspectiva polanyiana, para la revista Pléyade. Es una muy interesante coincidencia que el día de hoy estemos analizando la obra de Polanyi en un contexto como el chileno, en el cual el debate sobre la mercantilización o demercantilización de áreas fundamentales de la vida social está hoy día cada vez más explícito en el debate público. Así que, Paula, te queremos dar las gracias y el esfuerzo de estar acá a esta hora ya en Berlín, explicándonos un poco la concepción de Polanyi, y solamente recordarles que si quieren hacer preguntas, comentarios respecto a lo que nos comente Paula, la pueden hacer en el chat, tanto por Facebook como por Zoom, y después cuando termine la presentación Paula, de alrededor de 45, una hora, yo la reuniré las preguntas y iremos explicando y comentándoselas a Paula. Paula, muchas gracias y puedes comenzar cuando quieras. Ok. Gracias, José Miguel, por la invitación. Muy interesante este ciclo de charlas. Agradezco también a los organizadores del Fondo de la Cultura Económica y del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Muchas gracias, porque realmente interesante todos los intérpretes que se han tratado y qué bueno que haya tanta gente interesada. Estoy además feliz que hayan incluido a Carl Polanyi, porque siempre cuando es conocido, no siempre está incluido en muchos de los mayores en los intérpretes, y como dices tú, creo que tiene mucho que decir, especialmente en esta época, para el mundo y ya para lo que ha pasado ahora en Chile. Realmente creo que podemos aprender mucho de sus argumentos. ¿Me escuchas bien, no es cierto? ¿Sí? Perfecto. Ok. Voy a poner la presentación. Okay. ¿Ahí se ve? ¿Sí? Sí, perfecto. Ok. Bueno, voy a ver los objetivos, o voy a tratar de explicar el pensamiento de Carl Polanyi, ¿ya? El objetivo de la presentación es presentar los principales argumentos. Como dije, mucha gente conoce a Carl Polanyi, un poco el nombre, lo conocen también como crítico del liberalismo económico, como opositor a lo mejor a Friedrich Hayek, pero en general me parece que la crítica se queda un poco en un aspecto superficial, y a mí me gustaría entrar un poco más en las profundidades y en la complejidad de las tesis de Polanyi. Voy a tratar de presentar la tesis principal de la gran transformación, que, como dije, es una crítica al liberalismo económico y a lo que él llama la sociedad de mercado.
Y este análisis lo voy a tratar de complementar con argumentos que se encuentran en otros textos, especialmente en manuscritos, algunos previos a la Gran Transformación, es decir, de 1920 a 1939, como vamos a ver en la época en el que él estuvo en Viena y Londres, y luego también en estudios posteriores, cuando estuvo en Estados Unidos. Aquí les quería contar que el Instituto de Economía Política Carl Polanyi en Montreal se ha dedicado en los últimos años a realmente a archivar y a presentar todos los textos que son miles, yo creo, son cajas y cajas de textos que escribió, manuscritos que algunos fueron publicados en esa época, pero otros se quedaron en la casa y todo esto se ha puesto en el archivo digital, que todo el mundo lo puede ver. Ahí dejé la website. Como dije, ahí puede entrar cualquier persona. Son artículos que están en húngaro, en alemán y en inglés. Y aquí les quería recomendar una publicación de textos en castellano, que es Carl Polanyi Textos Escogidos, que fue publicado en 2012, y ahí se encuentran textos muy importantes de esta época, que no son los textos antropológicos, y estos han sido publicados en 2012 en castellano. El que ya leyó La Gran Transformación, o sea, el que no la ha leído, que la lea, y el que ya la ha leído puede agarrar este otro texto, Carl Polanyi, Texto Escogido. Realmente es... Carl Polanyi ha escrito mucho de filosofía social, filosofía moral, y se puede entender mucho mejor los argumentos de la Gran Transformación. Lo que voy a tratar es, obviamente, a través de estos argumentos, hacer un diagnóstico de los acontecimientos actuales, más que nada en el mundo, pero también en Chile. Se ha hablado mucho de un momento polaniano que estamos viviendo, es decir, que la oposición a la sociedad de mercado se ha hecho tan grande que se llega a una especie de crisis, que es el fin de la sociedad de mercado. En Chile se ve, digamos, este quiebre del orden institucional de los últimos años. Pero lo que quiero explicar también, eso implica una gran transformación, pero esta transformación está abierta, es decir, todavía no sabemos cuál va a ser el resultado de la transformación. Por eso es importante que veamos también las causas de la crisis, y la causa y qué es lo que significa estar en una sociedad de mercado. Exacto, para este diagnóstico creo que Polanyi nos da herramientas teóricas para poder codeterminar la dirección de la gran transformación. Bien cortito, quiero hacer lo de presentar un poco Polanyi, para los que no conocen. Nacido en 1886 en Viena, dentro del Imperio Austrohúngaro, de familia judía y acomodada. Él con sus hermanos tuvieron educación privada, fue con profesores privados en la casa, una familia muy intelectual además. Él estudia Derecho en la Universidad de Budapest. Es parte del Círculo de Galilei, que es un círculo también intelectual de estudiantes, más que nada de izquierda y críticos de la sociedad. Y ahí le estoy dando otro libro por si se interesan. Ahí escribió Polanyi bastantes textos en húngaro, pero estos han sido traducidos por lo menos al inglés en Carl Polanyi de Hungarian Writings de Gareth Dale. Polanyi se va a la Primera Guerra, que lo marca también muchísimo, porque él se pregunta por qué llegamos a este punto, y esa pregunta siempre se ha mantenido hasta la Segunda Guerra. Se casa en este tiempo también con Ilona Duszynska, que es militante comunista, y se mantiene con ella casado también toda la vida, y tiene a su hija Kari, que hoy en día Kari Polanyi tiene 92, 94 años, una mujer muy inteligente y que ha tenido
el placer de conocerla y de verla muchas veces acá en Berlín. Ella sigue con el legado de su padre. Entre 1924 y 1933 está Polanyi en lo que se llama la Viena Roja, donde está el gobierno socialdemócrata del Partido Trabajador. Me parece que ha salido en las otras presentaciones también. Es una época de muchas reformas sociales y de muchas conversaciones fructífera intelectual. Gerd Polanyi trabaja en un diario, el de Österreichische Volksblatt se llama, que es una especie de Economist, un diario económico. Él estudió Derecho, pero además tuvo como estos ramos de filosofía, de economía, de estadística, así que es un hombre completo en términos intelectuales, y por eso trabaja como periodista y redactor de este diario, que es principalmente económico, que analizan los sucesos europeos de toda esta época. Todo lo que escribe Polanyi se puede también ver en el archivo, por ejemplo. Aquí participa también de lo que se llama el debate del cálculo económico en el socialismo, en el cual Polanyi le contesta a Ludwig von Mises sobre la posibilidad de hacer una economía socialista. Este debate es muy importante tanto para Polanyi como después para Hayek. Es de hecho el punto de partida de los dos. No me puedo concentrar tanto en este debate acá, pero si tienen tiempo de leerlo, eso es muy interesante. Luego se debe ir por el fascismo, digamos, alemán a Londres, en exilio. Participa de lo que se llama ya la izquierda cristiana, escribe también mucho de este tema, y participa en un programa de educación para adultos del Workers' Educational Association, siempre haciendo clases. Él dice que siempre hacer clases es para él su vida, en el fondo, escribir, pero también hacer clases, la discusión con la gente. Y luego está en Estados Unidos, en el Bennington College, y después en la Universidad de Columbia. En Estados Unidos escribe La Gran Transformación. Sin embargo, todos los argumentos ya son desarrollados anteriormente, incluso ya en los años 20, 30 ya empiezan los mayores argumentos. Eso sí, la gran Transformación está escrita para entender el cataclismo que dice él, que es la Segunda Guerra, el fascismo y la Segunda Guerra. Y luego se dedica más a escritos más antropológicos, que tienen que ver con sus tesis anteriores también. Bueno, y como les digo, en ese libro que les dije en castellano están los papers, los essays más importantes, así que se los recomiendo para que vean un poco más del pensamiento de Gerd Polanyi. Lo que yo les explicaba, la gran transformación es un análisis para entender las causas de lo que él llama el cataclismo, es decir, la Segunda Guerra causada ya por el fascismo, y la pregunta ¿por qué? ¿Por qué hemos llegado a esto? La gran transformación comienza con esas palabras: la civilización del siglo XIX se ha derrumbado. Es decir, el orden institucional, podríamos decir, en el caso de Chile lo que está pasando es realmente se ha derrumbado, ya no es legítimo, no existe más este tipo de orden. Y este libro, lo que está tratando de hacer Polanyi es encontrar cuáles son los orígenes políticos y económicos de este desastre, de este suceso, así como entender la gran transformación que ha provocado. Es decir, hay un momento de crisis que él está tratando de entender, y está tratando de entender cuáles son las raíces a través de las cuales o a partir de las cuales va a crecer una transformación. El entendimiento de las causas del derrumbe, del cataclismo, es para Polanyi primordial, porque
el entendimiento, vamos a ver que depende de la interpretación de las causas, va a ser la dirección que tome la transformación. En esto es importante por decirlo que cuando hay una crisis del sistema, como la que están viviendo algunos países, entre los que está también Chile, hay que destacar que el resultado de la transformación, es decir, para dónde nos dirigimos, no está seguro, está abierto. Y Polanyi quiere explicar que hay una posibilidad de hacer una sociedad democrática y mucho más libre que antes, pero también existe el peligro de que se vuelva una sociedad totalitaria. Es decir, de que alguna fuerza totalitaria tome el poder y la transformación se convierta también en una sociedad totalitaria. Es por eso que él propone aprender de la historia. Y eso es lo que trata de entender por qué llegó en ese minuto al fascismo. Y para nosotros la pregunta es, ¿qué similitudes hay en el fondo en la actualidad? Las causas de la crisis. Esta es la tesis que presenta Polanyi. El libro tiene no sé cuántas, 300, 400 páginas, pero esta es la tesis principal que se va a defender, y yo la he dividido en 4 puntos que son importantes para entender los pasos de la tesis. La tesis defendida aquí, dice Polanyi, es, primero, que la idea de un mercado que se regula a sí mismo era una idea puramente utópica. Esa es la primera idea, la primera tesis, la primera parte de la tesis. La tesis B. Una institución como esta, es decir, el mercado autorregulado, no podía existir de forma duradera sin aniquilar la sustancia humana y la naturaleza de la sociedad, sin destruir al hombre y sin transformar su ecosistema en un desierto. Esa es la consecuencia de la idea puramente utópica. Esta es la tercera parte. Inevitablemente la sociedad adopta medidas para protegerse. Es lo que llama el contramovimiento. Pero, y esta es la cuarta parte de la tesis, esta reacción, este contramovimiento, estas medidas comprometían la autorregulación del mercado, desorganizaban la vida industrial y exponían así a la sociedad a otros peligros. Esto es realmente importante porque, es decir, existe la idea utópica de un mercado autorregulado. Esta idea tiene consecuencias, que es aniquilar la sustancia humana y la naturaleza dentro de una sociedad. Antes de que llegue al completo aniquilamiento, la sociedad reacciona en contra de la idea utópica y hace medidas, se opone, medidas de autoprotección, pero estas medidas causan un problema en la autorregulación del mercado. Y por eso desorganizan la vida industrial, la producción, y ponen en peligro a la sociedad en otra forma. Es decir, es como una patología, y lo que se debe entender acá, que el solo hecho de que haya un contramovimiento no es una solución. Es parte del problema. No es la transformación todavía, es la dialéctica que lleva a la crisis, por decirlo. Y de la crisis parte una transformación. En resumen, el sistema de mercado acabó por romper la organización social que está basada en él, dice Polanyi. A mí me gustaría ver la primera idea, y voy a ir viendo A, B, C, D, los 4 puntos. Primero, la idea del mercado autorregulado. Polanyi lo menciona muchas veces, el rol de las ideas. Para él, en este sentido, está un poco en contra de la interpretación de Marx en sentido de un determinismo económico. Para él no son solo las bases productivas lo importante, sino que las ideas tienen un rol especial, puesto que si las ideas las adquiere mucha gente de una clase política, por ejemplo, de una clase económica, entonces estas ideas se convierten en una política, en este caso una política de mercado. Primero son los intelectuales, en este sentido hace el mismo análisis que hace Friedrich Hayek,
primero son los intelectuales, después lo toman las élites políticas, las élites económicas, y luego llega a la llamada el hombre común, o como era Hayek, las masas, la hegemonía de las ideas. La idea del mercado autorregulado es para Polanyi una utopía, es decir, un ideal que nunca se puede lograr. Además que la palabra utopía la usa en el sentido de distopía, en el sentido de una utopía que realmente tiene consecuencias nefastas para la sociedad. Esta utopía, este ideal negativo del mercado autorregulado, negativo en el sentido porque tiene consecuencias negativas, consiste en organizar toda la economía, y aquí esto es lo que diferencia a Polanyi, es decir, no solo las mercancías, que son los productos para vender, sino que también los factores de producción. Todo meramente a través del mecanismo de precios de mercados. Aquí diferencia Polanyi entre economía-mercado y una economía con mercados. Es decir, los mercados, dice, economías que hayan tenido mercados, eso existe de toda la vida, desde la antigüedad. Y de hecho los últimos, los trabajos antropológicos que hace Polanyi después, él se dedica a demostrar que las economías con mercados son completamente normal y no tienen esta patología que tienen las otras economías de mercado. La economía de mercado, dice, tiene otro carácter, tiene el carácter de tener un ideal, o sea, de querer someterse al ideal del mercado autorregulado. Esa es la economía de mercado para Polanyi, es decir, una economía en la cual existe en términos políticos un ideal del mercado autorregulado y por ende se hacen políticas para defender la autorregulación del mercado. Y en esto es lo que existen estos mercados, lo que él llama los mercados ficticios, es decir, el mercado laboral, el mercado de dinero y el mercado de recursos humanos. Estos tres factores, dice Polanyi, no son mercancías, no están hechos para ser vendidos y por ende esto produce problemas, los mercados, las mercancías ficticias. Quiero acá explicarles otra cosa, la utopía del mercado autorregulado, dice Polanyi, es lo mismo, es sinónimo de una sociedad en que la economía es separada o desintegrada de su esfera política. Es la famosa tesis del desembeddedness o del desarraigo de la economía desde la sociedad, la separación institucional de la sociedad en una esfera económica y en una esfera política social. Esto, ¿cómo se dice? Se viene la concepción de la economía en esta utopía del mercado autorregulado, implica la concepción de una economía como una esfera autónoma, es decir, que tiene leyes, que está dominada por leyes y motivaciones propias, las leyes de mercado como oferta y demanda, y motivaciones como son la motivación de la ganancia, dice Polanyi, y así todas las leyes que hemos visto, a lo mejor que vienen de la época de Smith y Ricardo y todo eso, es la idea o la opinión, más que nada, de que esta economía solo funciona con estas leyes que son prácticamente naturales y con motivaciones propias. Esto dice Polanyi que a lo mejor nos parecería a nosotros obvio que la economía es una esfera autónoma. Esto no era anteriormente, en el siglo XIX, no era absolutamente obvio. Me parece que en la presentación de Smith, ahí decían también, antes no se llamaba economía, se llamaba economía política, porque siempre estaba lo político y lo económico ligados, de alguna forma. Esto mismo lo dice Polanyi, pero a partir del siglo XIX, cuando crece esta utopía del mercado autorregulado, se cree que la economía debe ser por primera vez una esfera autónoma y por ende crece también por primera vez, es una novedad histórica,
el concepto de la intervención política, es decir, que la política interviene en la economía. El problema de la democracia, que lo vamos a ver después, por ejemplo, en Hayek y en el Mises, antes de Hayek, se trata en el fondo de que los economistas tienen la idea de una economía que debe funcionar absolutamente autónoma, y la democracia es una intervención. La democracia pide otras cosas, tiene otros principios, funciona de otra manera, no funciona con la lógica del mercado. Y eso existe el problema, o sea, provoca el problema entre la democracia y la economía de mercado. En una sociedad de mercado, como la llama Polanyi, al final del día, existe una dominancia de parte de la economía sobre lo social. Es decir, la separación entre lo social, lo político y lo económico no se puede mantener, sino que al final la economía se vuelve más importante y lo social y lo político se vuelven adyacentes, lo que dice él, ahora se tienen que someter a las leyes del mercado. El liberalismo clásico postula, por eso el famoso postulado del laissez-faire, que en el fondo significa no intervenir en el funcionamiento de la economía, ¿ya? Por eso ese laissez-faire es como típico de un pensamiento de creer que la autonomía funciona naturalmente sin intervención. Y por eso la labor del Estado, en el fondo, es no intervenir, laissez-faire, ¿ya? Pero lo que dice Polanyi es que el laissez-faire no funciona, porque para garantizar la autorregulación es necesario que se fomenten y que se formen nuevos mercados, en este caso los famosos mercados ficticios, por ejemplo, lo que se llama el mercado de trabajo. Él demuestra que en el fondo el mercado de trabajo, que es organizar las capacidades humanas como si fuera una mercancía, es otra idea del liberalismo clásico, pero que no es real. El trabajo humano no se puede organizar como un mercado. En algún tipo de esfera se pueden hacer similitudes, pero el trabajo humano no se puede, él dice, no se puede dejar a un lado. O sea, si no se vende un producto, el producto se deja a un lado. Pero una persona no se puede dejar a un lado. La persona tiene familia, la persona tiene que seguir viviendo. Es decir, no es jamás una mercancía, su trabajo tampoco lo es. En este tipo de cosas, en lo que es la organización del trabajo, es organizarlo a través de un mercado, dice que tiene consecuencias nefastas, y de hecho hubo muchos intentos de organizar en Inglaterra en ese tiempo realmente como mercado, es decir, con ninguna política social, pero realmente hubo siempre distintos contramovimientos en el fondo para evitar esto, que sería una catástrofe muchísimo mayor. La tesis de Polanyi entonces es que la sociedad de mercado, es decir, la dominancia de la economía por sobre lo social, es una consecuencia, pero no intencional, del liberalismo clásico. Es decir, el liberalismo clásico quiere o postula el laissez-faire. Él quiere una esfera económica autónoma, pero no es posible. Para tener una autonomía de la economía es necesario, por ejemplo, organizar los mercados ficticios. Y ahí comienza la dominancia de la economía por sobre lo social. Esa es en el fondo la teoría de Polanyi, que dice que la separación institucional entre la política y la economía, la esfera económica, simplemente no es posible. O se aferra a la política, a lo social, a la economía, o como era antes, la economía se integra a lo político y a lo social, que es la idea de Polanyi. Pero en la sociedad de mercado es al revés. En el liberalismo económico del siglo XX, lo que estamos hablando a partir de Ludwig von Mises, pero después principal actor en este sentido es Hayek. Ahí es la sociedad de mercado, ya no es una consecuencia no intencional, sino que es objetivo político.
O sea, para Hayek, la constitución de lo social y de lo político para mantener el mercado es importante. Eso ya, él no dice laissez-faire. Yo no estoy de acuerdo que Hayek postule laissez-faire. Yo sé que mucha gente lo expresa de ese modo, pero nosotros, los que hemos estado estudiando esto, nos parece que Hayek ya critica el laissez-faire, de hecho lo dice en uno de sus libros, y él dice todas las otras esferas, las esferas sociales, todo lo que pueda ser mercantilizado debe ser mercantilizado. Aquí es como la sociedad de mercado ya como objetivo político, y en este sentido ya son esferas como la educación, pensiones o viviendas, transportes, como en el caso especialmente lo que pasó en Chile. Aquí es una política de mercantilización de todas las esferas sociales. El contramovimiento. Acá quisiera mostrar que hay dos interpretaciones del contramovimiento. Polanyi ya ha dicho, en lo que les mostré antes, que el mercado autorregulado tiende a aniquilar la esencia humana y natural de la sociedad. En este sentido, Polanyi no habla de que no haya un progreso económico, sino que más bien se trata de una decadencia cultural en el sentido del término cultural bien amplio, es decir, una decadencia de las relaciones sociales vigentes. Pero antes que entremos a ese punto, quiero explicar la tesis del contramovimiento. Primero que nada, una tesis de carácter histórico, es decir, Polanyi no hace en la gran transformación, no hace una tesis de tipo filosófico, sino que es un carácter histórico, una tesis empírica. Él observa que la mercantilización en el siglo XIX y principios del siglo XX, que todo esfuerzo de mercantilizar esferas sociales implica, es decir, crea la formación de grupos de oposición. Él lo observa y da un catálogo de un montón de muchísimas oposiciones que ocurrieron acá en este año y en el otro año, 100 páginas sobre eso. Él llega a la conclusión de que los contramovimientos, uno habla de el contramovimiento, pero son muchos movimientos en contra de la mercantilización, que son reacciones de autoprotección. Es decir, que la gente tiende a protegerse realmente de los peligros que conlleva una mercantilización de esferas sociales. Para Polanyi también es importante demostrar que es una reacción no organizada, sino que espontánea. Espontánea significa obviamente que hay un tipo de organización cuando un grupo se organiza y se opone, pero él se refiere a que no es organizada internacionalmente por una izquierda o por un partido izquierdista, tampoco es provocada por tesis socialistas. Simplemente él dice, hay peligros, la gente se siente atacada de alguna forma real, es decir, esos peligros son para Polanyi real, y por eso existen en todos lados del universo. Cada vez que hay mucha mercantilización de esferas que no son mercancías, siempre hay ese contramovimiento. ¿Ya? Ahora, la existencia de un contramovimiento, es decir, de la oposición, es obviamente que una tesis que es aceptada también por el liberalismo económico. La interpretación del contramovimiento es distinta. El análisis de la causa del contramovimiento, pero de que existe, era algo que los liberales del liberalismo económico del siglo XIX y del siglo XX era una cosa obvia, que siempre había oposición. Por eso, esto es bastante importante en la gran transformación. Polanyi dice, hay dos interpretaciones de la oposición. Si vemos en el caso de Chile, vemos el caso, por ejemplo, que la gente sale a la calle, que dice, basta, no queremos más. Y en este mismo minuto existen las mismas dos interpretaciones que Polanyi ya escribió en el año 44.
Él dice autores liberales, como Spencer, Sama, Mises y Lippmann, proponen una descripción del doble movimiento que se asemeja mucho a la que sostenemos aquí, aunque su interpretación es completamente distinta. Es decir, lo que dije, ellos aceptan que hay una oposición, pero ¿cuál es la interpretación? A mi juicio, dice Polanyi, el concepto de mercado autorregulador es utópico y su desarrollo se ha visto frenado por y esta es la tesis de Polanyi, por la autodefensa realista de la sociedad. Es decir, de nuevo, el contramovimiento es un movimiento de reacción, de autoprotección real, es decir, que el peligro es real. Y en contra de eso se levanta la gente. Pero los liberales tienen otra explicación. A su juicio, es decir, a juicio de los liberales, dice Polanyi, cualquier tipo de proteccionismo constituye, y esta es su tesis, esta tesis liberal, un error causado por la impaciencia, la codicia y la imprevisión de los ciudadanos. Es decir, los liberales creen, ya en ese tiempo, pero es muy similar a al discurso que hay ahora, que la oposición es una especie de error causado, por lo que dirá después Hayek, por la ignorancia de las masas que no entienden el sistema, o un error porque se dejan manipular por grupos izquierdistas, está organizado por grupos izquierdistas, o porque han sido influenciados por teorías socialistas. En el fondo, la oposición no tiene una justificación real. Eso es lo que piensa el liberalismo económico. Y como dice Polanyi, sin ese error de la democracia, el mercado habría sido capaz de resolver todas las dificultades existentes. Es decir, existe como la creencia de que el mercado solucionaría todos los problemas si no existiera esta oposición, que no tiene sentido en el fondo. Polanyi dice, dilucidar cuál de estas dos posiciones es la correcta es posiblemente el problema más importante de la historia reciente. Me parece que la pregunta sigue siendo actual. En lo que yo he leído de la interpretación del movimiento oposicional en Chile, bueno, ahora a lo mejor ha cambiado más porque se vio a través del plebiscito que era 80%, está la gente en contra, pero se escuchó muchísimo todo el rato que la oposición era influenciada por teorías socialistas o por grupos izquierdistas organizados por Maduro, por Venezuela, o por gente ignorante que no entiende que el sistema de mercado es lo mejor que le puede pasar. Polanyi dice en contra de este tipo de argumentos que caen en una especie de falacia del economicismo. Es decir, que el liberalismo económico, tiende a juzgar a la sociedad solo a través de factores económicos. Yo escuché mucho cuando salió hace un año la discusión, el despertar de Chile, toda la gente salió en la calle, había mucho en Facebook y en todos los chats que estoy metida, mucha gente que comentó por qué no había razón de salir a la calle, porque los indicadores de crecimiento económico en Chile han estado los últimos 10, 20 o 30 años mucho mejor que otras ciudades, incluso el Gini, el coeficiente de Gini se ha ido mejorando. Entonces mucha gente, recuerdo, no entendió por qué la gente estaba en la calle. Yo creo que ese es el argumento del liberalismo económico. Es decir, la oposición está fuera, lo acepto, pero no tiene una justificación real, no es un problema real. Los indicadores económicos son buenos y por eso la oposición no tiene una justificación real. Polanyi dice, ojo, porque la primacía de los factores económicos puede ser peligrosa. La sociedad no es solo una economía. Y el problema de la sociedad
no es de carácter económico, el problema de la sociedad de mercado. Es decir, que puede haber progreso económico, pero la pregunta es ¿a qué precio? ¿Y cuál es el problema cultural? ¿Qué hace la sociedad de mercado con el resto de las esferas? En este sentido, por ejemplo, ¿qué pasa con la decadencia de principios políticos morales? Es decir, el trato con dignidad. Políticos morales me refiero a principios morales que la gente exige que también sean aceptados en el plano político, es decir, que las instituciones políticas deben garantizar este tipo de principios morales. Por ejemplo, un trato con dignidad para todos, o el principio de justicia social, o el principio de libertad o de responsabilidad social. Este tipo de principios tiene un carácter secundario en la sociedad de mercado. Es decir, todo primero es el mercado y luego existen estos principios. Y ese es el problema, que una sociedad de mercado, aunque tenga crecimiento económico, este no basta también para poder entender lo que ha pasado con el resto de las relaciones sociales, qué ha pasado con la dignidad, qué ha pasado con la justicia social. Eso hay que tener cuidado. En sus escritos de los años 20 especialmente, Polanyi se preocupa de la promesa de la libertad y la democracia que ha dado mucho la sociedad de mercado. Él dice que en una sociedad de mercado, en el fondo, la libertad basada en responsabilidad, como dice Hayek, eso es una ilusión. ¿Por qué? Él va a argumentar con la teoría de reificación de Marx, a través de la cual él dice que las relaciones interpersonales, que son las bases de la sociedad, se transforman en entes ajenos a nuestra voluntad. Es decir, están las leyes de mercado, los precios de mercado, las corporaciones, los entes económicos, todo tipo de estas leyes que, como dije, tienen un carácter primario en la sociedad de mercado. Y son las que determinan en el fondo también los resultados socioeconómicos. Este tipo de ente, leyes de mercado, precios de mercados, capital, intereses, todas estas leyes que nos ha sido dada y que deben ser aceptadas por un agente de mercado, y en este minuto es lo que dice Polanyi, la persona deja de ser ciudadano y solo se convierte en un agente de mercado, y a través de esta reificación de las relaciones interpersonales, se hace una especie de violencia anónima, es decir, el uso de poder en términos anónimos, en el mismo precio de mercado, para nosotros no hay una libertad de definir lo que va a pasar en los mercados. Nosotros reaccionamos solamente a los precios de mercado. El segundo argumento, que tiene que ver con el concepto de transparencia, la palabra en alemán es Übersicht, que no existe como algo. Übersicht es algo como una visión sobre las relaciones humanas. Polanyi argumenta que el mercado actúa como una muralla que nos impide ver las consecuencias reales, las consecuencias sociales y las consecuencias globales de nuestros propios actos como agentes de mercado. Es decir, nosotros compramos en el mercado, nos compramos una camiseta, una polera, lo que sea, reaccionamos al precio, si está barata la compramos, nos compramos dos, pero no tenemos idea de cuál es el proceso de producción, de dónde viene esta camisa. A lo mejor sabíamos que está hecha no sé dónde, que la tela vino en Bangladesh, que después no sé dónde fue hecha, viajó no sé cuántos kilómetros, ahora con la huella ecológica además. Es decir, hay
hay una cadena de hechos que no tenemos absolutamente ninguna idea. Y simplemente, a pesar de que no tenemos ni una idea, seguimos actuando, obviamente, como actores de mercados. Para otros liberales, como para Hayek, dice, eso es lo bueno de la economía de mercado, que nosotros no necesitamos saber las condiciones en las cuales nuestros productos fueron producidos. Pero Polanyi dice, no, eso es un problema, eso pone un problema a nuestra libertad. Porque la libertad, como muchos filósofos están de acuerdo, libertad sin responsabilidad es una palabra vacía. Es decir, si yo tengo la libertad de hacer algo, también soy responsable de lo que hago. Y si yo creo que soy libre porque tengo libertad económica de vender y comprar, pero no soy responsable de las consecuencias de mi acto, de las consecuencias sociales, de las consecuencias globales de mi acto, entonces, esto lo argumenta Polanyi en los años 20, pero ahora ya se ha multiplicado millones de veces este problema, es que la libertad dentro de un mercado, en una economía de mercado, es vana, es una ilusión. Y este es el problema en el fondo profundo de la economía de mercado, porque la gente se opone a esto, se opone porque los principios, como dije al principio, los principios políticos morales ya no tienen más vigencia, o están así de nombres, pero no están realmente. Lo que la gente quiere es dignidad, es un trato con dignidad, es un trato con igualdad, es justicia social, es también tener una libertad, pero bien entendida con responsabilidad social, que si las empresas tienen libertad, también hagan todo, tengan ganancias, pero también siempre con responsabilidad social. Y eso no existe en una sociedad de mercado. Y a través de eso se opone y surge el contramovimiento, y esa es la justificación real. Y no la otra posibilidad es decir, es una justificación que es un error la oposición a la sociedad de mercado. No sé qué hora es, no lo puedo ver acá, pero estoy más o menos lista. ¿Cómo se ve una sociedad polanyiana? La sociedad polanyiana es, primero que nada debo decir, Polanyi nunca, él cree en la democracia y por ende cree que cada cultura y cada nación tiene que buscar su propio camino. Por eso no tiene sentido que él como intelectual defina cuál es la mejor sociedad. Él lo único que puede dar son principios y su mayor principio más importante realmente está basado en el concepto de esta libertad basada en responsabilidad social. Como dije, es decir, tratar de fomentar lo que llama el Übersicht, lo que es la transparencia dentro de las relaciones humanas, es decir, aumentar la transparencia entre mis actos como ciudadano y como agente de mercado y cuáles son las consecuencias. Para Polanyi está claro que en una sociedad compleja como la que tenemos ahora, en una sociedad moderna, una transparencia absoluta es imposible. Eso está claro. Él no es idealista. Está claro. Pero él dice, se pregunta en qué esferas podemos tener más transparencia. En qué esferas podemos reducir el tipo de reificación. Y acá quiero decir la reificación, es decir, los entes reificados que ejercen violencia anónima, como dije anteriormente, no son solos los entes de mercado, sino que también los entes estatales, es decir, el Estado. Es decir, que Polanyi obviamente que dice Estado y mercados son necesarios en una sociedad compleja como la que vivimos ahora. Los mercados porque es necesario destruir las mercancías y el Estado porque es necesario como un orden también, un orden democrático. Pero
atención acá, dice, el Estado tenemos que tratar de organizarlo también de forma democrática. Para Polanyi, las formas de democracia participativa son importantes porque son formas de aumentar la transparencia y formas de aumentar esta visión, esta Übersicht para las relaciones humanas. Es decir, es una forma de aumentar la libertad basada en responsabilidad social. ¿Cuál es el rol de los mercados? Mercados, estamos hablando de los mercados de mercancías, es decir, los mercados auténticos y no los mercados ficticios. Estos mercados funcionan a través del mecanismo de precio, como siempre, pero dentro de un marco democrático. Es decir, son mercados integrados dentro de principios políticos morales que han sido aceptados democráticamente por la sociedad. En el ejercicio que vamos a tener nosotros, los chilenos, de hacer una nueva Carta Magna, por ejemplo, estos principios políticos morales, como derechos sociales, como el derecho a la dignidad, todo este tipo, o justicia social, a lo mejor es posible este tipo de principio ponerlo a lo mejor en la Constitución. Me imagino que es posible, no lo sé, no soy experta en eso, pero me refiero a que cada sociedad debe primero tener una reflexión acerca de cuáles son los principios políticos morales que les importan, y porque a través de ellos son los más importantes. El resto, los mercados, se tienen que integrar a lo que ha sido decidido democráticamente. Las regulaciones, por ejemplo, si los mercados son regulados, provienen en el sistema Polanyi a través de acuerdos democráticos. Es decir, son regulaciones estatales, pero él ¿cómo quiero decir? Él fomenta que no sea solo el Estado, sino que sea el Estado con otras organizaciones que hayan decidido estos acuerdos. Por eso, Polanyi, en los escritos del año 20, por ejemplo, habla de la posibilidad de complementar la representación territorial, es decir, ir más allá de los partidos políticos, usarlos también, pero no quedarse ahí, solamente en una democracia con representación territorial, sino que también, por ejemplo, él propone la representación funcional. Funcional quiere decir, él ve la sociedad como un organismo que tiene distintas funciones. La economía es una función, la política es una función, lo social es una función, y dentro de la economía hay distintos tipos de asociaciones que también tienen distintas funciones. Por ejemplo, una asociación de consumidores o asociación de productores tienen distintos roles dentro de la economía. Ahora, en esferas, por ejemplo, como la educación, o la salud, o las pensiones, esto significaría que si van a ser, primero que nada, la educación, diría Polanyi, no es una mercancía. Necesita otro tipo de organización. Ok. ¿Cuál es el tipo de organización y quién lo define? Se va a definir acerca de regulaciones. Estas regulaciones sí van a ser estatales, pero no van a ser declaradas solamente por el Estado, sino que por acuerdos democráticos. En estos acuerdos participa la representación territorial, que es el Estado con sus parlamentarios, además asociaciones que tengan que ver con la esfera. Por ejemplo, si estamos hablando de la educación, entonces habrá asociaciones de estudiantes, asociaciones de colegios, asociaciones de padres apoderados, asociaciones de filósofos que tengan que ver con la educación. Es decir, la idea es realmente aumentar la democracia para hacer acuerdos democráticos que determinen cómo va a ser la distribución de estas esferas, que no son propiamente mercancías. Y como digo, los acuerdos democráticos lo tiene que decidir cada cultura y cada país. El principio de la autodeterminación en términos políticos, pero también en términos económicos, en términos de organizaciones económicas, también son importantes. Es decir, Polanyi está de acuerdo con el uso de, por ejemplo, de cooperativas de trabajadores
que las encuentran mejor que la empresa privada. Esto se escucha a lo mejor un poco antiguo, pero la verdad que acá en Europa, por ejemplo, en todo lo que es la industria de la energía, todo lo que es los solares, la producción de energía, todo lo que es la vivienda y en alimentos básicos, han crecido en los últimos años muchísimo el número de cooperativas. Es decir, por ejemplo, en el término de la energía, los mismos consumidores en un pueblo o en una ciudad, incluso en Berlín, los consumidores quieren ser, además, quieren formar parte de la empresa que va a producir, es decir, son cooperativas de consumidores y productores a la vez, y esto, dice Polanyi, es realmente como el top, es lo más top de la democracia, es decir, que hay muchas formas en términos de organizaciones económicas, en términos de acuerdos democráticos, en que podemos realmente aumentar la democracia. Por último, él también está de acuerdo con la planificación regional, no todo, pero sí de reglas o por lo menos de esferas importantes, y además con la cooperación internacional. En este sentido, Polanyi cree que cuando una sociedad es radicalmente democrática, es también un poco más autónoma, y siendo autónoma puede realizar cooperación con otras naciones sin estar obligada a someterse al principio de la competencia. Bueno, estas son algunas de las ideas, obviamente que me pueden hacer preguntas, si algo no lo entendieron bien. En esta veo que viene gente de todos lados. Yo me había preocupado más de la situación en Chile, pensé que eran más chilenos, pero veo que hay personas de todos lados. Solo diría que me parece que estamos en un momento en que la gran transformación ha comenzado. El fin del orden institucional está dado, y tenemos ahora una posibilidad, una gran posibilidad de empezar casi desde abajo, es decir, con incluso la reflexión de los principios políticos morales de una sociedad, de volver a escribirlo. Es realmente una posibilidad hermosa, pero también hay que decirlo, el proceso no está garantizado, y la libertad que puede venir tampoco está garantizado. Es decir, toda la gente realmente tiene que participar, tenemos que discutir, tenemos que estar dispuestos al diálogo, tenemos que estar dispuestos a compromisos y realmente a tratar de hacer un poco una unidad, porque como dije y como dijo Polanyi, la gran transformación puede construir, puede volverse una sociedad muchísimo mejor, pero puede volverse también una sociedad muy, muy totalitaria. Y como digo ahora, nosotros estamos al punto de partida, pero el resultado no lo sabemos. En todo caso, tenemos esperanza, y creo que es legítimo un día como hoy, después de un gran plebiscito, tener esta esperanza de que vuelva, de que llegue a ser por primera vez una sociedad realmente libre y justa. Gracias. Muchas gracias, Paula. ¿Quiero ver la hora? Porque no sé, estoy acá perdida en la hora. Son las 8, justo una hora. Justo una hora, las 8, las 12. Okay. Las 12 para ti, sí, sí. Ok, ahora sí, es que como estaba con la presentación no veía la hora. Bueno, bien, justo, una hora. Perfecto. Muchas gracias, Paula. Tenemos varias preguntas. Siempre a mí me cuesta mucho, que todas preguntas son súper interesantes, pero bueno, vamos a hacer unas 2 rondas de 3 preguntas cada una, ¿ok? Gracias por los comentarios, ahora los veo. Sí. Mira, la primera pregunta es la siguiente. Dice, los 30 años de continuo desarrollo y progreso del capitalismo de la posguerra, la edad de oro del capitalismo, ¿no?,
son el resultado de la sociedad autoprotegiéndose de la utopía de mercado por medio del Estado benefactor, y que el neoliberalismo entonces sería en ese caso un retorno radical a la idea de una utopía del mercado. Y eso también lo conecto con otra pregunta que te consulta respecto si es que hay nexos entre la perspectiva de Polanyi y la, por así decirlo, la economía keynesiana o la crítica de Keynes también al laissez-faire. Esa sería la pregunta. La segunda, no sé cómo te viene mejor, responder así una por una, o te doy estas tres preguntas y después tú respondes. ¿Tienen que ver las preguntas? Sí, la siguiente. Pero era la relación con Keynes, ¿no? Claro, la segunda en el fondo es si ese periodo de gran crecimiento y reducción de la desigualdad en la posguerra, ¿no? El capitalismo, la edad de oro del capitalismo, se puede entender como la estrategia que tuvo la sociedad para protegerse de la utopía de mercado. Me imagino que se referirá a la pregunta al periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial, a lo que Polanyi estaba problematizando. Y a su vez, sí, en ese caso el neoliberalismo podría entenderse como una vuelta a esta utopía de mercado. Eso es una pregunta. Y la segunda pregunta... Te quiero contestar al tiro porque si no se me olvida. Perfecto, como quieras. Pero cortísimo. Sí. Aquí quiero explicar una cosa que es importante. Polanyi escribió, quiero dejarlo claro, Polanyi escribió para el siglo XIX, ¿ya? Y la explicación de la gran transformación, el término del contramovimiento lo utilizó Polanyi solo para el siglo XIX, ¿ya? A partir de la Primera Guerra, o sea, al final de la Primera Guerra, como nacieron las democracias, ya Polanyi ya no utiliza el término del contramovimiento, sino que utiliza la palabra democracia, ¿ya? Y el antagonismo entre democracia y mercado, ¿ya? Quiero explicarlo bien porque el contramovimiento es realmente un... Para Polanyi, primero que nada, hay que tenerlo claro, es del siglo XIX. Y se trataba de oposiciones, ¿ya? Que no eran, porque no existía en ese tiempo la democracia en el fondo, ¿ya? Y por eso él ocupa el término del contramovimiento. Ahora, Polanyi no ha escrito para el término que me están preguntando acá, el término de la posguerra. Es decir, todo lo que te diga yo es mi idea, pero hay que considerar, o sea, me gusta como diferenciarlo, que no es la respuesta de Polanyi, ¿ya? Para Polanyi, porque Polanyi conoció obviamente que Keynes, y habla también de Keynes, para Polanyi el término, o sea, lo que viene en la posguerra ya es una época de transformación, ¿ya? Es la época que le está llamando la época de la transformación. Es decir, la dialéctica del contramovimiento, del doble movimiento, no se aplica. Literalmente no se aplica más en ese tiempo, porque ya está haciendo, es una transformación, el sistema de mercado ya no existe, que muchos han dicho, Polanyi fue muy optimista, por decirlo así, porque efectivamente volvió. Ahí está bien. Pero en ese minuto, cuando Polanyi escribe, que es después de la guerra también hasta el 57, él dice, no, este movimiento en verdad ya no existe, esto ya es transformación. ¿Y cuál es la transformación? Y aquí habla cuando se refiere a Keynes, se refiere a un liberalismo transformado, él lo llama un nuevo liberalismo, pero que no es el neoliberalismo que nosotros conocemos de Hayek, pero sí es un nuevo liberalismo que trata de mantener las ventajas de los mercados, como Keynes, ¿ya? Pero con intervención estatal. Y efectivamente, voy a decir algo que a lo mejor muchos no van a estar de acuerdo, pero igual lo defiendo, que es para Polanyi, entre Keynes y el Hayek de esa época, porque Hayek también tenía su plan de hacer lo que él llama Planning for Competition, que es planificar para la competencia, ¿ya? Tienen algo similar. Él dice que Keynes y Hayek tienen algo similar. Son muy distintos en términos de cuáles son las políticas reales a hacer.
pero tienen algo similar. Son los dos liberales en el sentido de que los dos quieren mantener la economía de mercado. Keynes también. Ambos quieren mantener la economía de mercado. Y ambos quieren utilizar la política y el Estado para mantener la economía de mercado. En ese sentido son iguales. Y en ese sentido Polanyi no es keynesiano. Porque sí, Keynes aplica muchas cosas que a nosotros nos parecen mucho mejor, a lo mejor que las neoliberales, está bien. Pero Polanyi quiere otra cosa. Polanyi quiere otra... a Polanyi le interesa la democracia, y cuando él habla de Keynes, él dice, sí, se está transformando, es otro tipo de liberalismo, pero no hay un aumento de la democracia, no hay una participación en ninguna teoría de Keynes, como ya la conozco, pero tampoco la conozco mucho, lo conozco solo a través de Polanyi. La teoría de Keynes no se trata de un aumento de la democracia. Y esa es la diferencia con Polanyi. Perfecto. Esa sería mi respuesta. Te iba a decir muy cortito, lo que pasa es que hay mucha gente en la parte, analistas de Polanyi, que vienen de la sociología, y predomina la interpretación de Polanyi de que la historia es como un doble movimiento, que siempre se repite, ¿no? Lo del péndulo. Ya que una etapa de más mercado, con una etapa de menos mercado, con una etapa de mercado. Esa es obviamente una interpretación que viene especialmente de la sociología. Nosotros, por lo menos el grupo que está trabajando acá en Berlín, nos hemos estado en contra de esa tesis porque creemos que no es la idea de Polanyi decir que hay una dialéctica de aquí para allá, ¿no? Él quiere decir, este doble movimiento es una etapa de todas las sociedades que algún minuto llega a su fin. Y en ese fin viene una transformación y viene otro tipo de liberalismo y otro tipo de... Pueden venir hasta dictaduras, puede venir fascismo. Y en ese minuto yo tendría un poco cuidado solamente de aplicar el término doble movimiento a todo, a toda la historia, porque Polanyi solo lo ocupó para el siglo XIX. Y a mí no me parece que sea una explicación, esta dialéctica que para un lado y para otro, sino que en algún minuto hay una crisis, como es la que está viviendo Chile. Y en este minuto las bases se acaban y empieza la gran transformación. Ahora, siempre es posible que vuelva el fascismo y que vuelva el neoliberalismo. Es posible, obvio. Perfecto. Perfecto. Paula, en esa línea, digamos, un poco el tema del rol del Estado, la dicotomía o la diferencia, ¿no?, entre Keynes y Polanyi, hay una pregunta que dice si es válida la crítica que se le ha hecho a Polanyi de que se conformó con su visión de dos tipos de intervenciones del Estado en la economía, una del rol del Estado creando mercado y otra protegiendo a la sociedad, o movimientos o contramovimientos, como tú, paréntesis, como señalaste, no era quizá la forma más correcta de la perspectiva Polanyi. Pero dice la persona que pregunta, pero se olvidó de una tercera clase de intervenciones, que son las que crean condiciones de funcionamiento del mercado, lo que se conoce como Estado empresarial. Okay. O sea, al parecer, Polanyi tendría dos concepciones o dos roles, le asignaría dos roles a la intervención del Estado, una que crea mercado, o crea las instituciones del mercado, otra más bien de proteger la sociedad, pero habría una tercera función que sería un rol más empresarial del Estado. Me imagino que muy relacionado a la literatura hoy día de economistas como Mariana Mazzucato, por ejemplo. Y la pregunta es... Sí, sí es válida, o sea, si es válida que existe un tercer tipo de intervención en la economía, un rol más empresarial, que Polanyi al parecer no la habría considerado. Sí. Creo que Quizás se puede replantear como cuáles son las formas de intervención del Estado en la economía, cómo Polanyi ha categorizado esas diferentes formas en las cuales el Estado interviene en el mercado. Sí, es verdad, el Estado empresarial no lo ha tomado mucho Polanyi, es verdad. Es verdad, toma otro tipo de instituciones, otro tipo de intervención, otro tipo de intervenciones estatales. Sí. Mi pregunta es como el Estado empresarial en términos de una crítica o en términos de lo que el Estado debería hacer. Se refiere si
no ha considerado Polanyi ese tipo de intervención que ha sucedido, ¿no? Yo me imagino que se referirá a los casos de Corea del Sur, Taiwán, estos grandes despliegues industriales en el cual el Estado ha tenido un rol bastante importante, que no ha sido solamente construir las instituciones básicas de protección de derechos de propiedad y tampoco asegurar bases de derechos sociales, por ejemplo, sino crear nuevas industrias, digamos, el rol más activo del Estado en promocionar industrias. Yo creo que en la gran transformación del sentido, realmente no toma ese tema. Está bien, o sea, ya no lo toma, pero en los escritos antiguos, me refiero a anteriores, en los del año 20 o del año 30, tiene dos tipos de escritos. En los escritos en que en los textos que tratan del fascismo, por ejemplo, están en castellano y lo pueden leer, ahí habla del Estado corporativo y del Estado que organiza la economía. ¿Ya? Es una crítica, en este caso, es una crítica al Estado organizador de la economía, pero es en el caso del Estado corporativo fascista. ¿Ya? En otros escritos donde habla, en el fondo, de un Estado más socialista, ahí sí, o sea, para Polanyi no hay límites de lo que el Estado podría hacer. ¿Ya? Y ahí sí que obviamente industrias a cargo del Estado también son posibles. O sea, ahí está todo lo que es en los textos de la posibilidad de hacer economías socialistas, existe también eso. Así que les puedo solo recomendar esos textos, los textos del fascismo, en donde hay una crítica al Estado empresarial, en ese sentido, al Estado industrial. Y el Estado socialista, porque es distinto el tipo de Estado fascista o socialista. Aunque el rol del Estado es parecido. Claro, claro. Y ahí, vinculándolo inmediatamente, que hay una pregunta, que es, ¿cuál era la visión que tenía Polanyi sobre los socialismos reales? En la discusión, esa que les dije yo al principio sobre el debate de la posibilidad de economía socialista, ahí se pone Polanyi bien claro que él está en contra de una planificación total socialista. Es decir, una especie de comunismo real, o sea, comunismo no en el sentido de Marx ideal, sino que comunismo real. Es decir, la planificación socialista no estaba de acuerdo por el mismo tema que estuvimos hablando de en el fondo, que no hay lo que él dice, Übersicht, que esta palabra que cuesta traducirla, pero es una especie de transparencia. El mismo argumento que ocupa Ludwig von Mises, ese argumento que Ludwig von Mises dice, ¿cómo vas a ver el Estado socialista? ¿Cómo vas a ver? ¿Cuál es el método para saber qué es lo que quiere la gente? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Y cuáles son los medios? ¿Qué es lo que hay? Es decir, Ludwig von Mises dice, el Estado tiene que prácticamente adivinar lo que hay, ¿ya? Y es obvio que en un sistema de que no hay información, un sistema sin información de ese tipo, no existe una economía en el sentido de una economía eficiente, es imposible. Y ese argumento lo acepta Polanyi, es importante. Es decir, Polanyi acepta y está en contra de la centralización, de un Estado socialista centralizado. Pero él lo que le replica a Ludwig von Mises es decir, pero eso no significa que el socialismo no sea posible, porque él dice, si el socialismo es posible, es en forma democrática. Y la forma de tener esta información, dice Polanyi, es la democracia. La democracia, los cabildos, todo eso son los conjuntos para ver la democracia. En todo caso, Polanyi no es idealista de decir todos los bienes los podríamos hacer a través de cabildos democráticos. Eso también es ilusorio. Es decir, Polanyi dice mercados, sí, para todos los bienes
secundarios, por decirlo así, secundarios que a quién le importan para la ropa, para los chicles, para los autos, pero para todos los bienes realmente que sean importantes, es decir, viviendas, transporte público, energía, alimentos básicos, pensiones, educación, salud, para todo eso se necesita otro tipo de organización. Y ahí sí que se puede ocupar algo como un socialismo democrático, que es una especie de democracia avanzada, democracia participativa, donde están estos acuerdos entre grupos y donde se coordina, pero la distribución solo de estas esferas, pero no de todas las esferas, porque él dice eso también es utópico. Eso no lo vamos a poder porque la sociedad es muy grande. Es decir, es un camino intermedio. Lo que sí, en alguno de los escritos, él como que admira un poco lo que pasa en Rusia, a pesar de todo, porque él creía que se iba a transformar en un socialismo democrático. Pero no fue así, pero sí en muchos escritos como que él admira la revolución rusa y tiene mucha esperanza de que realmente se transforme en un socialismo democrático. Pero la centralización, socialismo centralizado, no está de acuerdo. Perfecto. Paula, hay últimas 2 preguntas. Para no quitarte más tiempo, me da un poco de pena que tan tarde allá. No te preocupes, estoy muy entretenida. No te preocupes, ¿qué hora es? Todo bien. Son las 8:20. Mira, hay una pregunta que, de hecho, uno la ve en varias partes, ¿no? Polanyi adopta el concepto, si es que Polanyi adopta el concepto de mercancía de Marx. Me imagino que el tema del fetichismo de mercancía, por ahí, ¿cuál es la relación entre esta categoría de Marx y el análisis que hace Polanyi de la mercancía? Mira, yo prefiero ahí que hablen los expertos de Marx, y lamentablemente no pude ver la otra presentación. Polanyi toma mucho de Marx, en sentido de, especialmente la filosofía de Marx, todo lo que es un poco cuando Marx habla de la humanidad, de la libertad, todo eso sí lo toma de Marx. Lo que no toma de Marx es el determinismo, que tampoco, no le cree mucho, es verdad que no le cree mucho a Marx que es determinismo. Dice la interpretación de Marx es determinista, Marx no es determinista, pero bueno, en todo caso está en contra del determinismo. El concepto de mercancía de Polanyi es muchísimo más simple que el de Marx. Es decir, el de Marx yo lo estudié hace mucho tiempo y la verdad que todavía no sé bien cómo es. El de Polanyi es muy sencillo. Es muy sencillo. El concepto de mercancía simplemente dice, son productos que están pensados para ser vendidos. Ese es el concepto de mercancía. Tiene solamente una línea de eso. Y todo lo que no sea pensado para ser vendido no es mercancía. Y no tiene por qué ser vendido en un mercado. Porque el mercado tiene la ventaja, dice él mucho también en los escritos antiguos, tiene la ventaja de entregarle al productor o al empresario información sobre el precio en que se puede vender la mercancía, y así el empresario puede tomar la decisión si lo produce o no. Ese es simplemente el concepto de por qué sirve el precio de mercado y por qué él lo quiere utilizar para todo lo que sea mercancía. Pero me parece que no hay más, o sea, yo no conozco más análisis de la mercancía. En todo lo que he leído no he visto, me parece que es mucho más sencillo lo de Polanyi en comparación con Marx. Y hay una pregunta que es más práctica, ¿no? del presente que nos está tocando vivir. ¿Cómo a partir de las herramientas que nos brinda Polanyi podríamos comprender de mejor forma el impacto de la pandemia en la actualidad? El impacto de la pandemia. ¿Y qué es lo que se viene para adelante? Es una pregunta muy amplia. Es una pregunta muy amplia, es verdad. Mira, con la pandemia no... Hay tantas teorías que no te sabría. A mí me parece, pero no lo puedo contestar realmente con Polanyi. O sea, te puedo
te puedo decir más cuando hay revoluciones sociales. La pandemia es realmente un gran problema. Y no sé cómo estaría Polanyi en este caso. Es decir, considerando que si es una pandemia real, el Estado tendría el derecho, obviamente, que proteger a sus ciudadanos. Me imagino que ¿ya? Pero Polanyi era también economista, ¿ya? Debo decir, el aparato productivo tiene que seguir protegiendo, tiene que seguir funcionando también, ¿ya? Lo que estamos viendo acá en Alemania, y claro, la primera vez tuvimos este lockdown y que sirvió mucho, pero ya la gente sabe, no podemos hacer de nuevo. La producción ya tiene demasiados problemas, así no podemos hacerlo una segunda vez. Y por eso me parece, esto es solamente una especulación mía, porque la verdad que no sé cómo lo respondería Polanyi, pero me parece que es así. O sea, primero hay distintos puntos. El Estado sí tiene el derecho de, yo creo que, ¿cómo se llama? Disminuir las libertades temporales, en sentidos temporales, por algún bien mayor que sería proteger la población de un virus. Por el otro lado, tiene que proteger también todo el aparato productivo. ¿Ah? Así que tiene que haber ahí ¿cómo se dice? Un equilibrio entre proteger el aparato productivo y proteger la salud de la gente. Y lo tercero, que por ejemplo, que es la gente que no está de acuerdo y que quiere salir a las calles, acá por lo menos es posible, aún en pandemia es posible, y me parece que también es importante, que no podemos sacar todos los derechos simplemente por el derecho a la salud. Pero porque te digo, eso me parece un poco difícil, la verdad que no lo veo tanto como con ojos polarianos. El hecho de la pandemia. Y una última, nada más que para cerrar, y algo comentaste también en la pregunta, pero para darte quizás el espacio. ¿Cómo se entendería o en qué medida nos permite lo instrumental de Polanyi comprender la actual situación del estallido social o la revuelta social en Chile? Sí, bueno, eso es más fácil, de todas maneras. Bueno, como traté de decir ahí, o sea, lo que llama Polanyi la decadencia cultural, es decir, los problemas en las relaciones sociales. Es difícil, a lo mejor, decirlo con estadísticas. Polanyi, también en escritos de los años 20-30, cuando trata de hablar del socialismo, él dice también hay que tener cuidado con las estadísticas. Las estadísticas tienen un sentido, y él era estadístico, él había estudiado eso, tiene mucho sentido, pero no todo, dice, se puede catalogar con una estadística. Y ahí él habla realmente del conocimiento específico que tiene la gente común. Y por eso es tan necesario crear espacios en donde la gente realmente entregue sus opiniones y diga cuáles son los problemas que hay en el trabajo, cuáles son los problemas de acá, porque eso nunca lo va a tener algún político, y eso lo dijo Polanyi en el año 20, ¿ya? Y realmente, o sea, medir cuáles son los indicadores de por qué el progreso económico no le alcanza a llegar a toda la gente, o alcanza a llegar a toda la gente, pero aún así la gente se opone, es lo que mucha gente no entiende. Es porque Polanyi realmente lo dice con esta terminología de decadencia cultural, el problema de principios políticos morales. En el fondo, lo que ha dicho la misma gente en Chile, el problema de la dignidad, el problema de justicia social, y eso no tiene mucho que ver con indicadores. Podemos tratar de hacerlo con indicadores, pero al final del día es conocimiento que tiene la gente. Es no sé, como te digo yo, la viejita que no tiene la plata para llegar al final de mes, ¿ya? Yo eso lo viví
como chica, viviendo de un barrio totalmente privilegiado, le doy gracias a mi abuelo que tenía un negocio en La Vega y en La Recoleta, donde yo vi a esa gente que tenía que juntar los pesos para comprar un papel confort. Y yo creo que eso sigue, y eso es una impotencia, o la persona joven que quiere estudiar y que tiene que endeudarse para eso. Todo son indicadores, son realidades que hacen que la gente esté en el fondo en contra de un sistema que les ha entregado a lo mejor progreso económico, pero no caigamos en el economicismo, lo que dije. La economía no es todo, es importante, y para Polanyi es muy importante, una economía que funcione es importante, pero tiene que ir de acuerdo a los principios realmente sociales o político-morales, como lo llamo yo, de la sociedad. Aquí me preguntó alguien también que si no era utópico un socialismo democrático. Polanyi cree que no es utópico, pero obviamente que hay que definir lo que es un socialismo democrático. Yo me he decidido más por hablar de una democracia avanzada, porque me parece que el término socialismo es como muy complicado. Y él tiene en los años 20 muchos sistemas, o sea, muchos papers y ensayos de cómo podría funcionar. En todo caso, un socialismo democrático solo se refiere en el fondo a lo que yo te decía, a las esferas primordiales a la organización de esferas primordiales. En un socialismo democrático a la Polanyi seguirían existiendo los mercados de mercancías, es lo que quiero aclarar. Seguiría existiendo también la propiedad privada, pero solo en las esferas principales y a lo mejor en las industrias principales. Solo ese tipo de cosas recibe otro trato que tiene que ser más democrático. Perfecto, Paula. Te queremos dar las gracias por habernos dado esta excelente, digamos, presentación y haber muchas gracias. Que tenido. Gracias a ustedes y a todos los comentarios, que no lo he podido leer todos, pero veo ahora de a poco. Alguien me escribió en alemán. Bien. Han sido muy positivos, tanto aquí como en Facebook, agradeciendo la claridad y la actualidad, así que muchas gracias por darme esta oportunidad realmente especial. En verdad no había hablado nunca en Chile, había estado en Argentina, en México, en otros países, pero en Chile no, así que muchas gracias que llegaste a través de Polanyi, me he inscrito, y cuando quieran, obviamente. Gracias por la hora, Paula, ha sido la verdad, encima claridad a esta hora, ha sido fantástico. No se preocupe. Para este caso estamos ahí siempre, presentes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos, ojalá. Y nos vemos pronto. Sí. Que esté muy bien. Gracias. Chao. Bueno, a todo el resto también nos vemos la próxima sesión, próximo lunes. Vamos a continuar con la obra de Keynes. Ya tenemos varios puntos para el expositor de Keynes sobre su visión de Polanyi a partir de lo que hemos aprendido hoy día. Así que nos vemos también. Excelente, lo voy a ver. Chao. Nos vemos. Gracias a todos y a todas. Gracias, Paula. Hasta la siguiente lunes.